¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Qué bueno que nos acompañan este Viernes Santo, en donde, bueno, vamos a hablar, por supuesto, de entrada, del tema de la jornada laboral de 40 horas y quiénes son los que se oponen a ella. Nos topamos, por supuesto, con empresarios como Ricardo Salinas Pliego, como Carlos Slim, quienes sin ningún tipo de atisbo, sin ningún tipo de filtro, manifiestan su oposición con argumentos sumamente debatibles, entre ellos, por supuesto, el que generaría, ¿no?, una disminución de productividad o provocaría pérdidas a las empresas y por ello se perderían empleos. Incluso la empresa de Ricardo Salinas Pliego, tanto en su área de televisión como a través de sus conductores y periodistas en sus redes sociales, pues ha sido una de las más activas en denostar esta reforma, en minimizarla o en su caso satanizarla. El propio empresario, ¿no?, lanzó declaraciones muy a su estilo, muy a su estilo, ya sabe usted, sin ningún tipo realmente de sustento. Ricardo Salinas Pliego no es un hombre que sepa debatir, no es un hombre que tenga la inteligencia suficiente para sostener un intercambio de posturas. Es un hombre que por lo regular termina ofendiendo al resto de las personas. ¿Por qué? Porque ese es su papel. Ese es el papel que él muestra públicamente. Internamente nos queda claro que es un cacique empresarial, un hombre el cual en sus empresas se dice lo que él manda, lo que él decide, sin importar lo que puedan decir alrededor, y se imponen reglas incluso vejatorias de los derechos humanos, como quedó de manifiesto durante la pandemia. Ahora, la propuesta de reducir la jornada laboral de 40 horas, que estará discutiéndose, por supuesto, en nuestro país y que debe de discutirse en esta administración, porque es una propuesta de izquierda, puramente de izquierda. em, Recibió los insultos de este hombre, del dueño de conglomerados como TV Azteca, Electra y Banco Azteca. A través de sus redes sociales rechazó esta iniciativa. Desde su perspectiva, una modificación como esta podría tener consecuencias negativas, ¿no?, y no benéficas a largo plazo. En su crítica, el empresario no solo cuestionó la eficacia de la propuesta, sino también la intención detrás de ella, al señalar que el gobierno únicamente busca quedar bien en lugar de atender las verdaderas causas de los problemas del país. El clásico punto de vista u opinión del cacique, ¿no? En cuanto tocan mis intereses, ese gobierno es malo, ese gobierno intenta desviar la atención, en pocas palabras. Em, Literal, Salinas Pliego, que escribió en su cuenta de X. Esta gente que nunca ha trabajado, fíjese bien, ya de entrada clasificando y discriminando sin ningún tipo de idea, porque los activistas, la gente que se está manifestando en torno a este tema, es gente que ha trabajado toda su vida. Pero bueno, este hombre que vive en su burbuja dijo que nunca ha trabajado y nunca ha pagado una nómina, mucho menos producido un peso con su trabajo. Perdón, señor Salinas Pliego, todos los trabajadores, incluyendo los de su empresa, son los que producen el peso, no usted. A usted se lo heredó su papá y gracias a cuestiones políticas lo ha ido incrementando, pero el dinero que se produce en sus empresas no es por usted. Puede ser por sus directivos, puede ser por sus directores generales, pero queda claro que usted no es precisamente el mejor ejemplo de de un personaje que tenga las capacidades empresariales para generar riqueza, sino más bien para generar ganancia propia gracias a la esclavitud y a los malos salarios de sus trabajadores, pero no el desarrollo de los mismos y por ende su empresa no es que genere riqueza. Su empresa genera una esclavitud moderna que lo beneficia a usted. Pero bueno, él dice, esta gente que nunca ha trabajado y nunca ha pagado una nómina, mucho menos producido un peso con su trabajo, quiere seguir quedando bien con la gente ignorante, legislando leyes pendejas que solo terminarían afectando a la sociedad. Cabe aclarar que recientemente, a través de la cuenta Yo por las 40 horas, se publicó, por cierto, una denuncia de prácticas que se llevan a cabo en Grupo Salinas. No es la primera vez que Ricardo Salinas utiliza ese tipo de lenguaje en redes sociales para referirse a a esta reforma, que por cierto, aquí en México esto viene a confirmar ese ADN caciquil, ¿no? Ese ADN explotador por parte de los empresarios grandotes. Porque esto ya se hace en otras partes del mundo. O sea, ¿no cree usted que somos pioneros en esto? Vamos retrasados, que es diferente en cuestión de los derechos laborales.
Nosotros, en otros lados como España y como otros países, se está discutiendo incluso disminuirla a 38 horas, así de claro, y ahorita analizamos los porqués, ¿no? Y dos, en ningún país ha disminuido el salario de nadie. En ninguno. Y ninguno ha habido despidos masivos, ni quiebras masivas, ni nada por el estilo. Lo que aquí llama la atención es que seguramente algo ya se está moviendo, ¿no? En el Congreso de la Unión, en donde lamentablemente los intereses empresariales defendidos por Monreal, defendidos por Pedro Aces, pues han impedido que avance la discusión de esta reforma. Y le digo que algo se está moviendo porque Salinas Pliego lanza este ataque y de inmediato sus corifeos, como a el señor Alejandro Villalbazo, no lanza un comentario en sus redes sociales en donde dice una sarta de mentiras y en donde asegura, no, con una suma y resta de situaciones verdaderamente fuera de lógica y muy poco, pero muy poco sólidas. Cualquier analista laboral serio se las puede tumbar en 2, 3 minutos, pues asegura que te vas a quedar sin empleo. Te vas a quedar sin empleo si se aplica la jornada de las 40 horas, ¿no? Y por lo tanto cae en la misma diatriba, no decir, no, tienes que trabajar más, trabaja 12 horas, ponte la camiseta, ya sabe usted, esos discursos, sin pensar el señor Villalbazo que a él seguramente le pagan muy bien y se lo ha de merecer, porque a final de cuentas, pues es vocero del patrón. Es como a la torre, son voceros de los patrones, les pagan bien por no tener credibilidad y sobre todo sacrificar a su propia clase, porque aunque se sorprendan, Villalbazo también es un obrero. Su servidor es un obrero, todos somos parte de esa clase obrera. Y eso es algo fundamental que debemos de entender porque el capitalismo es lo que ha hecho. El capitalismo lo que hace es engañar a un sector de la población que gana mejor, haciéndole creer que tiene otro estatus. Y no, son simples trabajadores como el resto que tienen una mayor remuneración por diferentes razones, ¿no? Pero eso no los hace superiores al resto, no los hace que sean trabajadores, diferentes. Son trabajadores y al momento en que los dueños decidan que te vas a ir. Por mucho que en este momento ganes muy bien y demás. No fue el único. También Ciro Gómez Leiva, ¿no? Por supuesto, y David Páramo, pues salieron a atacar la reforma, ¿no? Dijeron que es una ocurrencia, que no tiene sentido, que va a generar improductividad para los trabajadores y algo muy particular, ¿saben? Este, yo siempre he pensado, y lo he ido viendo desde hace años, que cuando este tipo de personajes salen con esa furia a criticar algo es porque les duele y por eso lo quieren impedir. Carlos Slim ya en otras ocasiones lo ha hecho. Yo por eso les digo, yo no defiendo millonarios, ni creo que haya millonarios buenas personas. Para tener la cantidad de dinero que estos hombres y mujeres han alcanzado durante toda su vida, no se pueden considerar buenas personas, aunque ellos crean que sí lo son. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque han basado su fortuna en la expoliación, han basado su fortuna en la explotación, han basado su fortuna precisamente en el despojo, aunque ellos quieran vender la idea de que son grandes pensadores que han logrado desarrollar diversos sectores. Digo, en el caso de Slim, por ejemplo, pues ha sido un monopolio, literalmente, en donde todas las ventajas las ha tenido él en sus diferentes ramas, ni hablar de Salinas Pliego y las amistades que le han dado bancos y le han dado otro tipo de negocios de los cuales usufructúa el territorio nacional. El mismo caso de Televisión Azteca. Ahora, en ese punto, y es importante señalarlo, y no dejarlo pasar. David Páramo, que lo definen como el padre del análisis superior, es un analista financiero siempre proclive al empresariado. Él era de este grupo de alebrijes, ¿no? En donde salían otros periodistas como el José Yuste y demás. Y ellos siempre fueron defensores del empresariado, fueron defensores de la macroeconomía, de la derecha, y por lo regular los analistas económicos en la televisión, en el radio, son de ese estirpe, son de ese estilo. Cuando usted los escucha hablar, Darío Celis, Arturo Dam, Carlos Mota, Eric Guerrero y muchos más, siempre van a ver la forma de justificar lo que a ellos mismos los ha sometido de una u otra manera, pero como han sido educados así, pues no tienen la capacidad realmente de romper con la idea y de poder entender a la clase trabajadora o a la clase laboral. Y entonces caen en discursos de este tipo, ¿no? En donde todo está mal, todo es negativo y ten cuidado porque te van a correr. Es decir, la amenaza constante ante ello. Pero, por ejemplo, le decía hace un momento que a través de la organización yo
por las 40 horas se publicó una denuncia anónima de un empleado de Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, donde se le acusa de obligar a los trabajadores a firmar contratos de outsourcing. A través de redes sociales, la organización que busca la reducción de la jornada laboral mostró que la empresa Salinas Pliego utiliza trampas para contratar a sus empleados mediante outsourcing y así evitar declarar los salarios completos de los empleados, lo cual, por cierto, es una práctica en muchas empresas, ¿eh? Te contratan por una cantidad y resulta que en el Seguro Social presentan otra. En la denuncia, un empleado del Grupo Salinas aseguró que están contratados a través de este esquema que fue abolido por el expresidente López Obrador, y es que Grupo Salinas hace firmar a sus empleados dos contratos, uno con Grupo Salinas y otro de outsourcing con Outsourcing Yuma Capital. Gracias a este modelo, a los trabajadores se les deposita su salario en dos partes y así solo declaran la mitad, bajando el beneficio que merecen ante el IMSS y por supuesto el Infonavit. Y le reitero, hay muchos lugares donde incluso los cambian de empresas, ¿no? Supuestamente, ya no son parte de la empresa como tal, sino de otra empresa alterna y por lo tanto la empresa original ya no tiene responsabilidades. Y no nos confundamos, yo no hablo de fomentar la flojera o de fomentar la mediocridad laboral, no. Lo que hablo es el trato justo, porque México tiene años siendo uno de los países más productivos en materia laboral y sin embargo los resultados no han sido benéficos para los trabajadores. Tuvo que llegar López Obrador para que crecieran los salarios y aún así a estos señores les molesta. ¿Y sabe por qué les molesta? Lo hemos dicho en otras ocasiones, porque es el empoderamiento del obrero. Eso es lo que a gente como Salinas Pliego, como Slim, como Larrea, como Valentín Díaz Morodo, como todo este grupo de empresarios, los Vázquez Raña, los Bayeres, les molesta mucho este hecho que el trabajador se empodere, que el trabajador tenga derechos, que el trabajador pueda exigir y demandar. Eso les purga completamente. ¿Por qué? Porque son una clase caciquil, son personas que están diseñados su ADN para someter al trabajador, para sofocar al trabajador, para que el trabajador tenga todas las obligaciones y todas las responsabilidades, pero muy pocas recompensas. Y es ahí precisamente cuando a través de todas estas narrativas revientan incluso el discurso de conciencia obrera, de conciencia laboral, de conciencia de clase, para que no falten, ¿no? Los Samuel Jackson de Django en todas las empresas, quienes salen a defender al empresariado, salen a defender a los patrones, sintiéndose especiales, como les decía hace un momento. Esto que se denuncia en torno precisamente a Grupo Salinas es que aparte de todo se les obliga a trabajar por 12 horas de lunes a domingo. 12 horas, cuando la jornada máxima es de 48 horas. Y en muchos lugares, como en Grupo Salinas, si no están de acuerdo, te corren. Así te dicen, pues si no te gusta, vete. Si no te gusta, vete. Punto. Ya habrá alguien que lo haga por esa razón. Y sí, hay gente que necesita comer, que necesita el empleo. Se da cuenta, siempre es este esquema de sometimiento laboral. Por eso es una responsabilidad y una obligación de Morena, en realidad, llevar este tema a la discusión y aprobarlo. Sé que se busca hacer de manera gradual, algo que no ha gustado a varios sectores. Hay otros que consideran que es lógico por el poder económico que existe, pero es algo que se tiene que hacer sí o sí. No se debe dejar en manos de Monreal, no se debe dejar en manos de ACES, porque ellos están en contra completamente de esto. Ahora, mire, y lo digo, evaluemos por un lado, ahí lo tiene usted, ojo, México desde hace mucho perdió sus derechos laborales y es algo por lo cual tenemos que luchar, porque tenemos muchas décadas que se perdieron esos derechos. Los sindicatos se convirtieron en sindicatos charros, en sindicatos corporativos, en sindicatos que avalaron cada uno de las agresiones en contra de los obreros, sindicatos cuyos dirigentes, líderes se enriquecieron hasta la saciedad, por supuesto, a costa del salario del trabajador, como bien nos decía nuestro querido Ricardo Landero. Todos ganan con el salario del trabajador, menos el propio trabajador. Nos quitaron desde el tema hasta el aguinaldo, por ejemplo, los bonos de productividad, te quitaron derechos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE en muchos casos. Las famosas plantas empezaron a desaparecer durante muchos años y así operaron, en donde solamente te daban tu sueldo, literalmente, o las que eran más consentidoras te daban lo de ley, decían, por derecho, y 15 días de aguinaldo, ciertas prestaciones, Infonavit INS y párale de contar.
¿no? Y después, si te daban algo más, te lo hacían sentir como que era una dádiva. Y no, en realidad no. ¿Por qué? Porque, insisto, las empresas son lo que son gracias al trabajador. Punto. Aunque estos señores nos digan que son unas pendejadas y como son unos resentidos, no. Nos dicen eso porque lo saben bien, saben que es verdad. Las empresas no ganarían nada si no tuvieran trabajadores dispuestos a hacerlos ganar, en pocas palabras. Entonces, en realidad, el trabajador es el que le hace el favor al empresario si nos ponemos en ese plan, porque el empresario ya te está pagando un salario y tú le estás haciendo ganar mucho más para que pueda pagar una nómina, como presume el señor Salinas Pliego. Ahora, definamos el tema del trabajo, ¿no? Porque la meritocracia, ese discurso meritocrático, ese discurso aspiracionista, te dice ponte la camiseta y todo aquel que cuestione los aspectos laborales es un huevón, en pocas palabras, es un retrógrado, es un grillo. Lo cierto es que trabajar es una tortura, a menos de que lo hagas en algo que te gusta, en algo que te apasiona. Eso es otra cosa y puedas vivir de ello. Pero ¿qué porcentaje de mexicanos y mexicanas pueden decir eso? Que viven de lo que les gusta, ajá, y que pueden vivir de ello financieramente. ¿Cuántos? Sobre todo en los últimos años, cuando las universidades dejaron de producir gente. ¿Por qué? Porque ya no había cupo en las empresas. Más bien dicho, las universidades seguían produciendo gente, pero ya no había cupo en las empresas. Entonces es un cuello de botella imposible, por supuesto, de satisfacer las demandas de la base laboral. ¿Y alguien hizo algo? ¿Por qué? Porque a todos estos empresarios eso era lo que les convenía, porque eso permitía minar y minar y minar más los derechos laborales. Pero la realidad es que trabajar es una tortura y hacerlo en un sistema como en el que vivimos lo hace aún más grave y doloroso. Cuando el mundo está envuelto en crisis, guerras, emergencias de todo tipo, sin duda alguna, medidas como la reducción de la jornada laboral es algo urgente. ¿Por qué? Porque el campo progresista, el campo de la gente corriente, lleva demasiados años a la defensiva, parando los golpes de una derecha desatada, enfurecida, crecida. Se necesitan victorias por parte de esa ala progresista en este aspecto, en el aspecto laboral. Hay que reducir la jornada laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es justo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario. Ya basta de ver la vida pasar ante nuestros ojos para que unos pocos se enriquezcan. Pero también hay que hacerlo para empujar siempre, siempre hacia escenarios de vida mejores, plantear horizontes deseables, ganar en el campo de las ideas, pero también en el legislativo, en el legal. Todo esto supone un impulso que se necesita para salir precisamente de esta trinchera y correr definitivamente a campo abierto. ¿Por qué le digo que trabajar es una tortura? Trabajar, la RAE, en su segunda acepción, la define como tener una ocupación remunerada en una empresa, una institución. Ahora, el término proviene de tripalium, un instrumento de tortura compuesto de tres maderos, y es que efectivamente a nadie escapa a estas alturas, ¿no? Que el trabajo es una tortura, especialmente si ya tiene algunos años de experiencia a sus espaldas. Y es una tortura que nos obliga a desempeñar tareas más o menos desagradables a cambio de un dinero con el que costear derechos básicos como la vivienda, la comida o la ropa de repente no alcanza. Es una tortura porque nos arranca lo que generamos con nuestras manos para que unos pocos se enriquezcan de ello. Es una tortura porque nos roba tiempo, tiempo de ocio, de disfrute, ya sea junto a nuestros seres queridos o en solitario. Y es una tortura porque nos enferma y nos llega a matar. Entonces, por eso se necesita, sí, trabajar, sí, desarrollar, sí, impulsar, pero con jornadas laborales correctas. Hay jornadas que te dicen que duren 12 horas y la gente está 4 o 5 horas sin hacer nada, la famosa hora nalga. Ah, es que no son productivos. No, papá, es que no son necesarios, pero como tú no quieres que el trabajador se empodere, lo quieres tener ahí con esa falsa, ese absurdo de disciplina laboral, porque es una cuestión, insisto, de patrón, ¿no? En pocas palabras, pues entonces que se friegue el trabajador. O lo que te dice, no, talachéale, porque si no, no te muestras de parte de la empresa, por favor. Hay gente que necesita 8 horas, hay gente que necesita 6, hay gente que necesita 7, hay gente que necesita 5. Mientras su trabajo sea correcto y su trabajo sea el adecuado, eso tendría que ser la prioridad, no la explotación laboral que por naturaleza emana de este tipo de, de empresarios. Por eso le reitero, la jornada de las 40 horas es más que necesaria para poder en un momento dado, por supuesto, enfrentar una mejor calidad de vida. Hay una frase a mí, y se lo digo su servidor,
he tenido la bendición, porque así es en este sistema, de trabajar en lo que me gusta durante toda mi vida. Así, durante toda mi vida. Y poder vivir muy modestamente, pero poder vivir con lo que gano en base a lo que me gusta. Y sin embargo, les soy honesto, llega un momento en el cual tú puedes amar tu trabajo, pero quieres hacerlo cada día menos. ¿Por qué? Porque cada día quieres estar más con tu familia. Y eso lo piensa uno que ha tenido la fortuna, la enorme fortuna de vivir, de trabajar en lo que le gusta. ¿Cuánta gente no trabaja en lo que le gusta y no porque no sea capaz, sino porque no alcanza o simplemente porque no generan los empleos necesarios en esas áreas? Que eso sería responsabilidad de estos señores y del propio Estado, por supuesto, ¿no? Pero como estamos hablando durante tantos años, estos señores asumieron la responsabilidad de hacerlo y nunca lo hicieron. Ahora le toca también al Estado, por la participación cada día mayor en ello, y debe de ser todavía mayor para garantizar precisamente que el desarrollo se vea reflejado no en los bolsillos de Salinas Pliego, sino en mejores salarios para el trabajador y más empleo para poder ocupar a la gente que está ahí y que pueda trabajar cada día más gente en lo que le gusta y para lo cual se preparó durante toda su vida. ¿Ustedes qué opinan? Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, ya lo sabe. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Al ratito, Delia Quiroa, ella va para juzgadora en Sinaloa. Es una mujer que vale la pena escuchar, es crítica de la reforma de justicia, pero vamos a escuchar sus argumentos. Como siempre un gusto, como siempre un placer.